Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Legarda. Hoy quiero hablar acerca de la Biblia y sus características y responder preguntas como ¿quién escribió la Biblia? ¿Por qué deberíamos creer en ella? ¿Qué garantía tenemos después de tantos años que haya llegado a nuestras manos sin haber sido tergiversada o reformada? Comencemos entonces con la Biblia y su escritura. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente. Fue escrita por más de 40 personas. Algunos de sus autores fueron Salomón, Pedro, Lucas y Pablo. Salomón fue un rey, Pedro era un pescador, Lucas era médico y Pablo fue un rabino. Es decir, que fue escrita por personas de distintas clases sociales, incluyendo reyes, pescadores, campesinos, filósofos y poetas. Fue escrita en distintos lugares, en 3 idiomas diferentes y escrito en distintas épocas. Por lo tanto, podemos afirmar que muchas de las personas que la escribieron no se conocían entre sí, es decir, que no pudieron ponerse de acuerdo acerca de su contenido. Es asombroso entonces saber que a pesar de todas estas características, la Biblia no se contradice en ningún momento. Sus 66 libros tienen una misma unidad de pensamiento. Ahora veamos cómo fue preservada la escritura a lo largo de tantos años. La Biblia fue escrita inicialmente en materiales que se deterioraban a través del tiempo. Por esta razón, tuvo que ser copiada a mano una y otra vez a lo largo de muchos años antes de que se inventara la imprenta. Por eso es que son llamados manuscritos, que significa escritos a mano. Muchos hombres dentro de su cultura tenían la exclusiva misión de preservar y transmitir estos manuscritos con fidelidad prácticamente perfecta. Era su oficio. Los talmudistas, por ejemplo, fueron uno de los encargados de transcribir las escrituras. Ellos tenían un sistema extremadamente estricto para realizar esta tarea. Ninguna palabra ni letra debía escribirse de memoria. Debía ser copiada letra por letra. Cuando un manuscrito había sido debidamente examinado y verificado, los talmudistas estaban extremadamente convencidos que tenían un duplicado exacto. La edad no significaba ventaja para un manuscrito, al contrario, la edad era una desventaja, porque con el paso del tiempo, un manuscrito estaba expuesto a sufrir deterioro, y una copia deteriorada e imperfecta era considerada inadecuada para ser utilizada. Los masoretas, encargados también de esta tarea, mostraron un excesivo respeto por las Sagradas Escrituras. Pusieron en práctica un complicado sistema para evitar errores. Contaban, por ejemplo, el número de veces que aparecía cada letra y hacían cálculos muy complicados con el fin de asegurar la transmisión precisa del texto. En verdad, los masoretas estaban muy interesados de que ni una palabra, ni una letra, ni siquiera una tilde fueran descuidadas o se perdieran. Puede decirse con toda seguridad que ninguna otra obra de la antigüedad ha sido transmitida con tanta precisión. En relación con el Nuevo Testamento, existe alrededor de 13.000 manuscritos que han sobrevivido desde la antigüedad. Ninguna otra obra clásica de la antigüedad cuenta con tal respaldo. Muchos de los manuscritos se encuentran actualmente en museos y bibliotecas. Otra característica que podemos proporcionar acerca de la Biblia es que ha logrado subsistir a pesar de las persecuciones y las fuertes críticas. Como ningún otro libro, la Biblia ha soportado los ataques de muchos enemigos. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla y de ponerla fuera de la ley, desde los días de los emperadores romanos hasta el presente, en los países dominados por el comunismo. Y muchos otros han intentado desacreditarla. Varios teólogos liberales no creen en la Biblia. Sin embargo, sus teorías están basadas en el rechazo a lo sobrenatural. Eliminan lo sobrenatural aún antes de comenzar siquiera una investigación histórica. No están dispuestos a aceptar un libro que enseñe que Jesús hacía milagros y que resucitó de entre los muertos. Con frecuencia, rechazan los milagros porque piensan que se oponen a las leyes naturales. Sin embargo,
Cuando se discute sobre los milagros de Jesús, debe considerarse que es Dios quien interviene y altera el curso natural de las cosas. Con respecto a la ley natural, podemos decir entonces que los verdaderos milagros están por encima de la naturaleza, no contra la naturaleza. Son las manifestaciones de una ley más alta que las leyes naturales. Es importante mencionar además que la Biblia tiene un respaldo histórico. Muchos arqueólogos han comenzado a creer en la Biblia, en su veracidad histórica, a medida que fueron investigando y encontrando diversas evidencias. Se ha podido confirmar la existencia de diferentes pueblos y reyes que describe la Biblia, a diferencia del relato de otros libros. Además, Jesús no es un personaje mitológico. La historia confirma su existencia. Jesús fue una persona muy importante e influyente. Fue un revolucionario, a tal punto que nuestra historia está dividida en dos periodos, en antes de Cristo y después de Cristo. Al hablar de la importancia de los testigos, podemos decir que la historia es el conocimiento del pasado basado en muchos testimonios. Los escritores del Nuevo Testamento fueron testigos de los eventos que describieron o bien tomaron los relatos directamente de los testigos. Ellos se enfrentaron a sus adversarios afirmando no solo haber visto y escuchado las cosas que hablaban acerca de Jesús, sino también confrontando a sus críticos, asegurando que también ellos habían visto y tenían conocimiento en persona de estas cosas. Por otro lado, la mayoría de las personas que testificaban haber estado con Jesús, haber visto sus milagros y haberlo visto resucitado, murieron como mártires por afirmar estas cosas. Es absurdo creer que alguien estuviese dispuesto a morir por afirmar una mentira. Finalmente podemos afirmar que la Biblia contiene profecías que fueron cumplidas algunos años más tarde, como se encuentran registradas en la historia. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel capítulo 26, la Biblia dice que muchas naciones vendrían sobre Tiro, que la destruirían y jamás sería reconstruida. 3 años después de esta profecía, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiró abajo sus puertas. Más adelante, en el año 332 a.C., Alejandro el Grande la redujo a ruinas. La volvieron a reedificar y se recuperó en cierta medida, pero los ejércitos volvieron a rodear sus muros hasta que finalmente, después de 1600 años, Tiro cayó para nunca más volver a ser reconstruida. Lo mismo ocurrió con la profecía de Oseas y Miqueas acerca de Samaria, la profecía de Amós con respecto a Gaza y Ascalón, y la profecía de Isaías y Jeremías con respecto a Babilonia. Todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra. Las profecías cumplidas son una señal de que la Biblia fue inspirada por Dios y no por los hombres. De otra manera, hubiera sido imposible saber todas estas cosas. La inspiración de Dios en cuanto a la Biblia abarca las palabras y no tan solo los pensamientos o las ideas de los escritores. Sin embargo, cada libro respeta la personalidad de cada autor, de manera que cada uno escribió en su propio estilo exactamente lo que Dios se había propuesto que escribieran. Gracias por haberme escuchado, espero que les haya gustado. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.